Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé en qué momento estás viendo este video. Te mando un gran saludo, mi nombre es Hugo Arcuri, soy tu profe de laboratorio de hardware. Y básicamente en este curso vamos a aprender cómo detectar anomalías en elementos de hardware, cómo interactuar con un equipo con herramientas, cómo resolver problemas, cómo hacer configuraciones que estén relacionadas con nuestro hardware. ¿Sí? Nuestra palabra clave es hardware, obviamente, pero es un concepto que no está solo, no es un concepto aislado, sino que es parte de otros conceptos. Por eso durante las clases también vamos a mencionar otras acepciones, otros conceptos relacionados con nuestro hardware. Así que lo primero que tengo para decirte es que vamos a pensar en un sistema informático. Vamos a pensar en un conjunto de conceptos que son importantes y que están relacionados entre sí y que sin uno no existiría el otro. ¿Sí? El primero es el concepto de hardware, obviamente, y como casi todos conocemos, el hardware refiere a equipos o elementos tangibles. ¿Sí? Aparece una palabra importante ahí abajo: dispositivos físicos. Son aquellos elementos que uno puede palpar con sus manos, que se pueden quemar, que le puedes revolver al gato si molesta, ¿sí? Que puedes tirar por la ventana. Elementos tangibles. ¿Sí? Tangible es algo que puedo ver, que puedo tocar, que puedo manipular, que puedo reparar, ¿sí? De una manera física, con herramientas físicas. Así que este es nuestro hardware. En inglés la palabra hardware refiere a una ferretería, así que no tenemos una traducción tan literal. Hard significa duro y war significa parte dura, sería, no refiere a nada en realidad, pero tiene que ver con estos elementos físicos y tangibles de un equipo informático. Lo segundo es el concepto de software, ¿sí? Y vos decís, no, pero no estamos en una clase de software. Claro, pero sin software no hay, de alguna forma, no hay posible interacción con nuestro equipo. ¿Sí? Refieren a los programas y códigos lógicos. Ya acá no estamos hablando de algo tangible, sino de algo intangible, algo que está programado, que está en un soporte digital y que refiere a códigos, a terminología técnica que en su conjunto genera una aplicación o un sistema para poder trabajar. Obviamente nuestro sistema principal o nuestro elemento de software principal es nuestro sistema operativo. El sistema operativo tiene básicamente dos objetivos, si bien tiene un montón de características y funciones. Lo podrán ver en la materia laboratorio de sistemas operativos. Pero el software principalmente trabaja como un traductor. Traduce el lenguaje máquina, el lenguaje binario que tiene el hardware, a través de conectores físicos, elementos electrónicos, ceros y unos, lenguaje que para mí sería totalmente imposible de entender. Así que funciona como un intérprete, es un traductor. No sé si ustedes vieron alguna vez la película Matrix. ¿Sí? Se las recomiendo que las vean, eso es de la década del 90, muy buena. Es del actor de John Wick, no sé si ustedes conocen o vieron la película John Wick. Tiene toda una mirada crítica sobre la realidad tecnológica, sobre la vida, y ahí sale la palabra Matrix, ¿sí? Se las recomiendo que la vean. Ahora, había un personaje de la película que estaba en una nave y que interactuaba con los demás personajes a través de un equipo que tenía una pantalla, y en esa pantalla había un montón de códigos, y el tipo es como que era un programador, pero que programaba en ese lenguaje máquina, que entendía como ciertos códigos raros, ¿sí? Esos códigos verdes tan conocidos y tan mostrados en las redes, esos códigos raros como alienígenas que solamente él podía conocer y podía escribir y podía interpretar y dar órdenes al sistema para que se aplique en los personajes. Bueno, esto es imposible, obviamente. Ninguno de nosotros tiene la capacidad mental para acordarse de cada letra del alfabeto en lenguaje binario, para escribir toda una frase o todo un programa que funcione en lenguaje binario. O sea, es imposible, necesito un intérprete, y para eso está el software. Y principalmente el sistema operativo hace de intérprete
con el hardware. Trabajan en grupo, trabajan en equipo, ¿sí? Y también el tercer concepto, ahí está tapado con mi imagen, pero es el manware. El manware se refiere al usuario, a la persona que interactúa con el equipo, ¿sí? Con el sistema informático, porque no solamente va a interactuar con el elemento físico. Si es un reparador, sí, solo interviene el técnico, ¿sí? Y si hay una placa quemada, hay un cambio de pieza, una soldadura o lo que fuera, el técnico, el manware y el hardware intervienen únicamente. Pero si es un técnico que tiene que ver con algún tipo de configuración del driver que controla cierto elemento de hardware, ahí sí va a interactuar estos tres conceptos, ¿sí? Así que básicamente estos tres conceptos son los que vamos a ver durante todo el año. Nosotros como técnicos, nosotros como manware, nuestro sistema operativo, ¿sí? Que va a permitir que nosotros sepamos si hay algún elemento que funciona o no funciona, si por qué no detectó mi netbook la placa de red, por si tengo un problema con Windows, especialmente con Windows 10, que con dispositivos viejos quizás no funciona bien, no hay cierta compatibilidad, no lo puedes hacer funcionar. Entonces el usuario interviene con el software porque quiere hacer una reparación que, si bien no tiene una anomalía el hardware mismo, si uno supiera que la placa de red de la netbook funciona bien o funciona con otro sistema operativo, supónganse que tiene una netbook con Linux, con una versión de Linux y con una versión de Windows, y en Linux funciona perfectamente y en Windows 10 no, bueno, ahí sacan sus conclusiones de que es un problema del sistema operativo. Entonces uno tiene que interactuar con estos tres componentes básicos: el hardware, el software y el manware. Viene la pregunta, ahí hacete en tu casa, ahí donde vas, ahí hace funcionar tu cerebro. No sé si estás despierto o estás medio dormido, tomando un café con leche o comiendo la milanesa. Hacete esta pregunta: ¿quién es más importante? ¿Es más importante el hardware? ¿Es más importante el software? ¿Es más importante el manware? Pensá, te doy 10 segundos de tu estado mental, prende todas las hornallas de tu cerebro y focalizate en esta pregunta. Tenés que sacar una conclusión en 10 segundos. ¿Estás ahí conmigo? No te duermas, Te voy a esperar 10 segundos, No te estoy cargando. Ahí pasaron 10 segundos. ¿Cuál es más importante? Pensemos. Algunos dicen el hardware. Sin hardware no hay equipo, no hay computadora. Es verdad. O sea, uno lo que compra es el hardware de la PC. Querés armarte una computadora para jugar, para hacer gaming, o para, no sé, hacer minería de criptomonedas. Si querés comprarte un equipo, necesitas una placa madre, necesitas ciertos componentes. Pingui, tenés que pagar. Y sin esos componentes no tenés computadora. Es verdad. Sin hardware no hay computadora. O hay otros que dicen, no, el software es lo más importante, porque sin software no puedo interactuar con la máquina. ¿De qué me sirve tener una computadora ahí si no tengo un sistema operativo, si no tengo programas que puedan hacer funcionar el equipo de hardware? Sí, está bien. Y ahí aparece una palabra que es usabilidad. La usabilidad es la capacidad que tenemos de utilizar un componente o algo, ¿sí? Se utiliza mucho esta palabra en diseño web. Si hay una página que es usable, si es sustentable, si es navegable, ¿sí? Y la usabilidad es parte también. O sea, cuán importante para el usuario es esa página, es la información que me está dando. Bueno, en este caso, relacionado con nuestro software, quizás el sistema operativo principalmente. Hay otros que dicen, no, la verdad que sin usuario no existe nada. No hay interacción. ¿Quién programa? ¿Quién repara? ¿Sí? Obviamente esos tres elementos son importantes, ¿sí? Los tres son importantes. En lo que es un sistema informático, todos sus componentes son importantes. Por eso tenemos que pensar como sistema. No podemos pensar como solamente en hardware nos vamos a ocupar. Y es verdad, el énfasis de esta materia va a estar en hardware, pero no podemos abarcar solamente el hardware. Cuando veamos la historia de las generaciones de las computadoras, cómo fueron avanzando, cómo fueron evolucionando, es imposible abarcarlo sin pensar en todo un contexto generalizado, ¿sí?
vamos a tener que ver una película para refrescar algunos conceptos, pero en un sistema informático todos los elementos son importantes. Es verdad que el peor elemento de la cadena va de alguna forma a bajar el rendimiento o a perjudicar a los demás nodos del sistema. Es verdad, en una red, por ejemplo, si tu computadora recibe una conectividad de, no sé, 50 megabytes, ¿sí?, de telecentro, y te conectás a un servidor que podría dejarte descargar un archivo a, no sé, 500 megabytes, y bueno, lamentablemente te va a bajar a 50, no a 500, porque el peor elemento de la cadena es tu computadora, es tu es tu servicio de internet. Entonces, siempre que pensemos en hardware, tenemos que pensar en un contexto, ¿sí? Esto de sacarlo de contexto y evaluarlo únicamente, sí, en parte es bueno para conocer y focalizarse, pero es necesario ponerlo en contexto, ¿sí? Cuando uno lee una noticia en el diario o te llega una noticia en el celular, vieron que Google tiene una sección de noticias donde de acuerdo a tus intereses te va ofreciendo diferentes notas, noticias, novedades. Si te gustan las películas te van a salir los estrenos, ¿sí?, etcétera. En una noticia lo importante de la noticia es el contexto. No puedes agarrar una frase y analizarla fuera de ese contexto de la noticia. Tendríamos otra interpretación. Lo mismo pasa con hardware, ¿sí? Es importante que lo analicemos en contexto. Bueno, a ver, si por ejemplo, si yo no tuviera un sistema operativo, mi computadora, mi hardware sería una maceta, ¿sí? Yo lo resumí de esa forma, mirá, bien gráfico. Sería un elemento que yo no podría utilizar, que no sirve. Si no hay un sistema que la controle, no puede hacer funcionar los elementos de hardware, ¿sí? Estamos hablando de un equipo, no de una radio, que uno prende la radio o prende, no sé, prendes un elemento, una luz y prende, no necesita ningún sistema. Obviamente, los elementos que sí necesitan un sistema operativo, un celular, una tablet, una computadora portátil, son elementos que poseen hardware, pero que sí o sí necesitan de un software para funcionar. Así que si yo no tengo software, ¿sí?, o no tengo ninguna persona que lo pueda utilizar porque no hay software, mi computadora sería como un adorno en mi casa. Lo segundo, fíjate, si no tengo un software, mi computadora también, mi elemento de hardware no sirve. Lo mostré como si ese robotito fuera mi hardware, ¿sí? Y el usuario quiere interactuar y el hardware le da una patada porque no le entiende. Entonces, también, sin software no hay posibilidad de utilizar una computadora, ¿sí? Pero también, si vos no tenés no solamente tenés el hardware, ¿sí?, y no tenés software, ¿sí?, me pareció adecuado o no tenés manware, no tenés un usuario, tenés como una rebelión de las computadoras, y estoy exagerando, ¿sí?, como Ultron, ¿sí?, como la era de Ultron, o como Terminator, ¿sí?, como que las máquinas toman el control, ¿sí?, y necesito sí o sí la intervención de un usuario para poder interactuar, programar, reparar nuestros equipos informáticos. Así que son importantes las tres. Necesito el software para que mi computadora no sea una maceta. Necesito el hardware para que yo pueda interactuar y para que pueda haber un sistema operativo adentro de ese hardware. Y necesito el manware. O sea, necesito el usuario, necesito el técnico, necesito el administrador, necesito alguien que opere ese equipo para que pueda darle el uso que necesito. Ahora, algunos conceptos más y terminamos. Cuando hablamos de hardware, hablamos de que podríamos definirlo de muchas maneras, ¿sí? Pero podríamos dividir el hardware en dos grandes grupos, ¿sí?, cuando hablamos de una computadora, ¿sí? Lo primero es el hardware que es imprescindible, que es
como se le llama la jerga, hardware crítico. ¿Qué es este hardware crítico? Que sin este hardware la computadora no podría funcionar. Que se necesita sí o sí para que el equipo funcione. Por el contrario, se encuentra el hardware no crítico, que es un hardware accesorio, que es un hardware que si yo no lo tengo, bueno, podría llegar a usar esa computadora igual, aunque no tenga estos hardware no críticos. Vamos a ver algunos ejemplos. Hardware crítico. Tenemos en primer lugar una placa madre. Sin placa madre no hay computadora. La placa madre es como el cuerpo de la computadora. En segundo lugar, luego vamos a hablar específicamente de cada dispositivo no crítico. Dispositivo crítico y los no críticos también. En segundo lugar tenemos la fuente de alimentación. Sin energía no podemos hacer funcionar ningún dispositivo electrónico. Así que la fuente no solamente va a recibir ese voltaje 220, sino también lo va a repartir a la computadora. Obviamente lo va a regular y le va a dar un voltaje menor, porque si no estos dispositivos electrónicos se quemarían. Así que hay un proceso de 4 etapas en la fuente, que luego lo veremos, que hace que la energía alterna que viene del enchufe, de la pared, se convierta en continua, en energía continua, en corriente continua, para que el dispositivo electrónico pueda funcionar normalmente. Luego tenemos, en tercer lugar, la memoria RAM. Sin la memoria RAM no podemos cargar ningún programa. ¿Sí? No podemos tener ningún tipo de programa funcionando porque los programas se cargan y se suben en la memoria RAM. ¿Sí? Luego vamos a explicar esto con más detalle. Lo cuarto es el cerebro de la computadora. Yo puedo tener el cuerpo, puedo tener una energía, puedo tener la capacidad de cargar programas, pero si no tengo cerebro no funciona absolutamente nada. El procesador, ¿sí?, es uno de los elementos críticos a la hora de evaluar un sistema informático. Y lo último, ¿sí?, es nuestro dispositivo de almacenamiento. ¿Sí? En todo equipo necesitamos un dispositivo que pueda almacenar datos, salvo que yo use otro tipo de dispositivo para correr, por ejemplo, un sistema operativo, como por ejemplo un pendrive. Podría no tener disco rígido en mi computadora y podría yo cargar, no sé, alguna versión de Linux, una versión de Windows portable en un USB y usarlo, conectarlo, pero en ese caso necesitaría un dispositivo de almacenamiento. Si no, no podría hacerla funcionar. Así que ese sería parte del hardware crítico, ¿sí?, que es imposible que esto funcione, obviamente, con sus respectivos cables, ¿sí? El cable de la fuente conectando, cable SATA para conectar los dispositivos disco rígido o unidad de estado sólido en mi placa madre, obviamente, ¿no? Ahora tenemos también los dispositivos o los hardware que no son críticos, que no son esenciales, pero que podrían, o que son necesarios de acuerdo a la tarea que uno quiera hacer, pero no es crítico. Crítico es una palabra que tiene cierta relevancia, que sin esos dispositivos la cosa no funciona, y en este caso es un dispositivo accesorio, es no crítico, y tenemos un teclado, un mouse, un micrófono, parlantes y hoy por hoy una webcam, que depende de qué perspectiva lo mires. Para el usuario estas cosas son críticas en cuanto al uso del equipo, ¿sí?, son críticas, pero en cuanto al concepto de hardware, al equipo informático, no es crítico. Yo puedo hacer funcionar una computadora aunque no tenga mouse, si yo tengo solamente el teclado y no tengo ningún problema. Puedo hacer funcionar mi computadora si no tengo teclado y tengo un mouse, no hay ningún problema con eso. ¿Puedo usar una computadora si no tiene sonido? Y sí, puedo usarla. Puedo usarla como para escribir un texto, para navegar en internet, ¿sí? ¿Puedo usar una computadora sin una webcam? Y sí, la verdad que sí. Puedo hacer cualquier cosa con esa computadora, menos grabarme a mí mismo o menos participar en una videoconferencia, pero sí lo puedo hacer.
Entonces son considerados como hardware no crítico. Bueno, espero que haya servido esta presentación, ¿sí? Ahí me pongo bien arriba, para aclarar algunos conceptos introductorios. Acordate que vamos a abarcar todo el año desde la perspectiva de hardware, pero sin sacarlo de contexto. Cualquier técnico, cualquier persona relacionada con informática debería saber esto. Si yo soy programador, yo sé que no puedo desentenderme de lo que es el sistema operativo, que no puedo desentenderme de lo que son los elementos de hardware. Si yo soy desarrollador de sistemas operativos, sí o sí tengo que hacer que ese sistema sea compatible con mi hardware, con los diferentes fabricantes que desarrollan elementos de hardware. Si yo soy un usuario, yo necesito interactuar con las dos cosas, tanto con el hardware como con el software. Así que espero que les haya sido, dentro de todo, claro o agradable la clase. Espero sus comentarios y próximamente vamos a tener una videoconferencia. Así que los espero, que tengan un buen día y les mando un saludo.